Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer dos versos. El verso 7 y luego el verso 17. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gloria a Dios. Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. No deje de alabar, de bendecir al Señor. Bueno, parece que hubiera escogido estos versos como para un poco alentarme, ¿no? Pero no es así. Gloria a Dios. Sino que esto tiene que ver con un tema que quiero hablar. Porque nosotros tenemos mucho que aprender en la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Y aún cuando nosotros estemos en victoria, en triunfo sobre las fuerzas del mal, hay muchos misterios y hay muchas cosas en la Biblia que todavía nos hace falta comprender mejor, aclarar, sacarnos de muchas interrogantes que podemos tener como creyentes. Entonces, el Señor, en su infinita sabiduría, levantó ministerios como los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 5 ministerios, las cuales iban a tener la cualidad o la finalidad de enseñar y preparar a cada uno de los creyentes para su desarrollo espiritual. Bendito el Señor. Y también cada uno de ellos asumían la responsabilidad de las almas de cada uno de los creyentes. Porque si bien es cierto, usted se preocupa por su cuerpo, como yo por el mío. Usted se preocupa de alimentarlo, de darle las comodidades, tener un hogar, una casa, vestir, en fin, usted se preocupa por su cuerpo y el de su familia. Pero los pastores, aparte de preocuparnos por nuestro cuerpo también, nos preocupamos por las almas porque esa es nuestra responsabilidad. Las almas de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen un alma que es eterna, que cuando usted muera su alma va a ir al cielo o al otro lugar. Bendito el Señor, eso depende de su comportamiento con Dios. Entonces, una de las cosas que Dios nos responsabiliza a nosotros, los que hoy
funcionamos como pastores. En este ministerio tenemos la carga, la responsabilidad de velar por su alma. La gente a veces toma en poco la labor de un pastor, porque la labor de un pastor no es físico. Todos ustedes que no son pastores, su trabajo es físico, agotador en el sentido físico. Algunos tienen trabajos fuertes, algunos manejan todo el día, es un trabajo fuerte. Otros trabajan en la agricultura, es un trabajo fuerte. Otros trabajan en la construcción, es un trabajo fuerte. Y cualquier trabajo de limpieza, de oficinista, de estar parado en la entrada de un lugar, ser un policía, ser un juez. O sea, todos estos trabajos son agotadores. No existe un trabajo que no sea agotador. Y todos tienen que ver con la economía, tienen que ver con la producción que usted realice a su favor. Pero allá afuera de este templo, todas las cosas que usted realiza y toda la gente con la que usted se rodea, tienen en común lo físico, lo que se ve. Pero los pastores tenemos un trabajo de orden espiritual. Velamos por sus almas. Nos preocupamos de que sus almas vayan para el cielo. ¿Y cómo es que lo hacemos? Pues lo hacemos enseñando y predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser enseñada por alguien, porque nosotros cuando venimos al camino del Señor prácticamente venimos en cero. No sabemos nada de las cosas del cielo, ni de la vida espiritual. No comprendemos asuntos cristianos. Hemos vivido en el pecado, hemos vivido en lo malo y por lo tanto somos ignorantes de las cosas espirituales. Y nosotros, aunque podemos comprar una Biblia y tener una Biblia, sin embargo no es suficiente para poder entender, porque se necesita de alguien que te enseñe. Cuando yo me convertí, yo necesité de un pastor que me enseñe cómo era realmente la vida cristiana, cuáles son las doctrinas básicas, qué es lo que debía hacer, cómo tenía que vivir. Y el pastor tenía que enseñarme no su concepto, sino lo que dice la Biblia. Yo no sabía que habían capítulos, versículos, dónde quedaba tal libro. Todo eso lo fui aprendiendo en el templo, escuchando la palabra del Señor. El pastor decía, abran sus Biblias en tal lugar y si alguno pues no sabe, ayúdenle el que esté al lado y el que estaba al lado venía y me abría donde estaba ese versículo porque yo no sabía nada. Pero después, con el paso del tiempo, fui aprendiendo el manejo de la Biblia como una herramienta, como un instrumento. Y al comenzar a estar con la Biblia constantemente, pues esto me llevó a conocerla, ¿no? A conocer la Biblia. Y poco a poco fui aprendiendo. Entonces, mi pastor me enseñaba como le enseñaba a todos. Y yo estaba contento porque era enseñado en la palabra.
Cuando yo salía del templo, pues yo me dedicaba a mis cosas personales, a mi trabajo, a mi vida económica, a mi vida familiar. Me preocupaba por muchas cosas de orden humana. Pero cuando yo venía a la iglesia, cuando yo venía al templo, pues ahí aprendí a alabar a Dios, aprendí a adorar a Dios, aprendí también la palabra del Señor. Y en ningún momento me imaginé o pensé que yo podía hacer esas cosas por mi cuenta, porque no podía hacerlo por mi cuenta, porque yo era todavía un niño espiritualmente, y a los niños espirituales hay que cuidarlos, hay que enseñarles, hay que darles de comer. En este caso, la palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Entonces la Biblia, en este Hebreos capítulo 13, nos dice en el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando dice acordaos de vuestros pastores, ¿a qué se refiere? A que lo tengan en cuenta. Porque el pastor es como un padre espiritual. Y por lo tanto, uno lo tiene presente como alguien importante en su vida. Cada uno tiene que tener a su pastor como algo importante para su vida, porque es el que vela por tu alma, es el que ora por ti, es el que te aconseja cuando tú le pides un consejo. Y de hecho te tiene que dar un consejo bueno, que te saque de tus dudas, de tus problemas. Es una persona que siempre será tu amigo, porque el pastor es un amigo. Ahora, esa amistad está en dependencia del carácter y de la personalidad que tenga el pastor. Hay pastores que son serios, que no se ríen por nada. Son pastores que no tienen cosquillas. Le hace cosquilla y son insensibles totalmente. Les cuenta un chiste y no se ríen. Allá en Puerto Rico había un pastor, me acuerdo, estábamos en una iglesia allá en Puerto Rico y a la hora de comer, pues los pastores nos reuníamos para contar anécdotas y hacer algunas bromas. Y dentro de ellos había un pastor que escuchaba las bromas que decía uno, que decía el otro. Entonces yo conté un chiste y todos se rieron, menos él. Él se quedó serio. Y yo dije, no le habrá gustado el chiste. De repente es de esos pastores que no le gustan los chistes. Hay pastores que no le gustan los chistes. Pero al final que todos se rieron, él dijo, te quedó bien. Como diciendo, estuvo bueno el chiste, pero no se reía. Entonces le conté otro, a ver si se reía. Y serio me miró y otra vez me dice, ese te quedó mejor, pero no se reía. Y nunca se rió de ninguna broma, de ningún chiste de nadie. Así era su forma, era su personalidad. Cualquiera pensaba que era un hombre amargado, que era una persona, no sé, antisocial, pero no, era un buen hombre, solo que así era su personalidad, así era su forma.
Sin embargo, otro pastor que ya murió, Pastor José Muñoz, tal vez alguien lo conoció, no alto, predicaba muy lindo él. Ese hombre, desde que se sentaba a la mesa, empezaba risa y risa con él, chiste por acá, tenía chistes, pero hasta por gusto. Yo aprendí muchos chistes de él. Yo no aprendí tanto la palabra de Dios de él, sino los chistes que contaba. Pero todos nos sentíamos contentos porque él alegraba el ambiente. Y eso era porque era su personalidad. Sin embargo, el otro pastor, que era serio, se sentaba junto a él y era la cara opuesta. Y su congregación eran también así, porque dicen que conforme el pastor es la iglesia. Entonces, la iglesia de este pastor serio se veía una iglesia seria, una iglesia que no reía, porque su pastor era así. Entonces, la forma del pastor generaba un ambiente así, ¿no? Todos lo miraban con mucho respeto, porque pensaban que era un hombre pues muy enérgico, pero no era enérgico, simplemente que no reía, eso era todo. Pero su iglesia era así, una iglesia que nadie reía. Entonces, acordaos de vuestros pastores, es porque como sea que sea tu pastor, es el hombre que te enseña las cosas de Dios. Es el hombre que te guía por el camino espiritual, que te muestra cómo es o cuáles son los principios que tú debes conocer de la palabra de Dios. Y poco a poco irás conociendo y siendo instruido. El apóstol Santiago dijo una gran verdad, porque en la congregación están los que oyen y que aprenden, y están los que oyen y se olvidan. Santiago dijo: no seáis oidores olvidadizos, dice, sino hacedores de la palabra. Con esto estaba diciendo que había creyentes que la palabra de Dios no la retenían. El pastor siempre se esforzará por estudiar y enseñar a fin de que la iglesia aprenda y retenga esas enseñanzas. Pero hay creyentes que no retienen nada. Hay creyentes que están en el culto, pero su mente está en otro lugar. Están pensando otras cosas. Se están imaginando otras cosas. Están por donde quiera, menos en el culto, a pesar de que están físicamente ahí. Pero no prestan atención. Es como un colegio. En los colegios hay alumnos que no prestan atención al profesor. Ellos prefieren hablar, conversar, jugar, o se duermen o están en otra cosa y no ponen atención. Por eso es que a ellos siempre tienen notas bajas, siempre tienen un rojo en la libreta, o tienen notas de 14 para abajo. No pasan de esas notas, que son notas mediocres, porque sacar 11, 12, 13 son notas mediocres. Sacar un 15 ya equivale a una nota, bueno, satisfactoria. Ya de 15 para arriba ya es satisfactorio, pero de 15 para abajo es mediocre la nota. Y esos creyentes no responden cuando los llaman a un examen oral, cuando los llaman a la pizarra para hacer una operación. Ellos no
no responden porque no prestan atención. Ellos creen que el aprendizaje se encuentra en las tareas que te dejan. Y ellos hacen su tarea y creen que ahí está la enseñanza. La enseñanza no está ahí. La enseñanza está en lo que habla el profesor. Ahí está la enseñanza. Cuando yo era estudiante, yo le agradezco a Dios porque yo tenía una buena retención. A mí se me grababa la clase, se me grababa. Todo lo que el profesor enseñaba a mí se me grababa. Yo no necesitaba hacer tareas, no hacía tareas yo. Y si las hacía porque el profesor iba a revisar el cuaderno. Pero a la hora del examen, todas las cosas que yo había escuchado y que se me habían grabado, simplemente las desarrollaba porque ya las sabía. Porque yo había prestado atención a lo que decía el profesor. Entonces yo sacaba buenas notas, yo sacaba 20. Mi nota más baja era 18. Esa era mi nota más baja. Era 19, 20, 19, 20 siempre. Moreno, 20. Moreno, 19. Y sin embargo habían otros que 12, 13. Y uno se pregunta por qué, si los dos tenemos tenemos una cabeza, tenemos un cerebro, razonamos igual, ¿por qué uno saca una nota más alta y el otro una nota más baja? Porque no prestan atención. Y cuando no se presta atención, es imposible que tú puedas aprender. Por eso la clase terminaba y el profesor decía, ¿alguna pregunta? Hay un montón. Profesor, y esto, pero eso ya lo dije. Y esto otro, ya lo he repetido 3 veces. No ponían atención. Cuando uno asiste a una iglesia, a una congregación, hay un profesor, que es el pastor. El pastor se esfuerza por enseñarte, para que tú comprendas diferentes aspectos de la Biblia, las diferentes doctrinas. Cada enseñanza, cada mensaje, tiene una enseñanza. Entonces, si tú no prestas atención y tu mente está divagando por otro sitio o te sales a responder el celular afuera y pierdes, es prácticamente como no haber venido al culto. Tu cuerpo está aquí, pero no aprendiste nada. Te fuiste igual como entraste. Y por eso no tienes crecimiento espiritual. Por eso no desarrollas espiritualmente. Mientras que hay otros creyentes que sí desarrollan. Por ejemplo, hay creyentes que tienen 5 años congregando. 5. Estoy poniendo uno bajo. 5 años. Pero no pone atención. Aparece un nuevo y ese nuevo en 3 meses ya sabe más que tú. En 3 meses ya sabe la Biblia más que tú, que tiene 5 años, porque no prestas atención. Entonces, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando tú vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para estar entretenido entre los necios. Eso dice en Eclesiastés. Entonces, la Biblia también dice en Eclesiastés que las palabras de un pastor son como clavos que hincan. Que a veces hay palabras que son fuertes, una palabra fuerte. Una palabra fuerte es una palabra de exhortación. Hay cultos donde hay palabras de exhortación, porque de todo hay. Hay cultos donde hay palabras de consuelo, consolación.
Y hay cultos donde hay palabras de edificación, de aprendizaje. ¿Entiende? Entonces, cada culto se desarrolla con una enseñanza diferente. No es la misma enseñanza. No es la misma palabra todos los días. Es una palabra distinta, hay un mensaje distinto, hay una enseñanza distinta. Y hay creyentes que cuando salen del culto no vuelven a tocar su Biblia hasta que regresan. Y algunos ya no tienen Biblia ya regalaron su Biblia o no saben dónde está, porque ellos ya no usan Biblia. Ya se acostumbraron así nomás. Usted ve la mayoría de creyentes sin Biblia. Algunos usan sus celulares, está bien. Yo no tengo inconveniente con eso. Pero algunos no tienen ni Biblia física ni en el celular. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, tú no vuelves a tener contacto con la enseñanza de la palabra. Tú no te pones a meditar. Tú nunca lees un libro cristiano, nunca escuchas un mensaje cristiano. Siempre estás en otras cosas. Por eso es que tu desarrollo espiritual es bajo. Por eso es que la menor prueba que viene sobre ti te descalambra, te sacude, te deprime, te hunde rápidamente. El enemigo viene y te ataca y te hunde, porque tú no tienes fortaleza, tú no pones atención a la palabra de Dios, por lo tanto no tienes fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero escucha, cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no confundas. No es que tu fe viene por oír el versículo. Yo he leído 2 versículos, pero la fe no viene por el oír los 2 versículos. La fe viene cuando tú aprendes de estos 2 versículos, porque estos versículos tienen una enseñanza. Y cuando tú captas la enseñanza de lo que se ha leído, entonces crece tu fe. Algunos dicen, pastor, yo leo la Biblia, pero no tengo fe. Porque la fe no viene por leer la Biblia, sino por la enseñanza que la Biblia da. Y la enseñanza es algo que te la da un pastor. Por eso venimos a la iglesia. Los pastores enseñan. Por eso hay 5 ministerios para enriquecer y formar mejor a los creyentes. Y esto es algo que se tiene que entender. Nosotros, los pastores, nos preocupamos de que usted aprenda ciertas enseñanzas que Dios nos da, que Dios nos muestra para darla, a fin de que usted pueda ser enriquecido, sea bendecido. En el culto es como si tú vinieras a un hospital. A veces vienes herido del alma, vienes afectado en tu corazón por diferentes razones. Vienes deprimido, vienes abatido, vienes en pecado, vienes golpeado por la vida, tuviste un mal día, estás afectado en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Y tú vienes a la casa de Dios, tú vienes al templo. Y es como si tú vinieras para que el médico trate contigo, te ponga una inyección, te reanime, cure tus heridas, comience a vendar tus heridas, te ayude.
y pueda salir de aquí sin dolor, sin tristeza, con esperanza, con fe, con alegría, con nuevas fuerzas. Esa es la razón por la cual venimos al templo. Bendito sea el nombre del Señor, para recibir nuevas fuerzas. Entonces el pastor se prepara para eso. El pastor ora: Señor, que hoy aquellos que han venido abatidos puedan salir fortalecidos. Aquellos que están enfermos, Señor, tócalos, sánalos. Mientras se está dando la palabra, opera sanidades. O dales una palabra de salud. Porque hay gente que viene enferma y cree que ya su vida va a acabar pronto y ya se va a morir. Pero Dios nos da una palabra de salud y recobramos nuevamente fuerza y nos damos cuenta que lo que tenemos no es nada, que tenemos para rato, porque Dios nos anima, Dios nos levanta, Dios nos da una palabra apropiada para cada situación que podamos tener. Puede que para ti en el culto no se dijo cosa muy interesante, pero otras personas fue efectiva una palabra, una sola palabra. Cambió todo, transformó todo, porque Dios conoce los corazones y los sufrimientos, conoce tu abatimiento, Él lo sabe todo. Por eso Él, que conoce la necesidad de cada uno, su Espíritu Santo inquieta al pastor para que el pastor predique sobre cierto tema. No es que el pastor caprichosamente quiere predicar de esto, no. Dios le pone el mensaje al pastor. Una vez que el pastor tiene el mensaje, es decir, lo que debe de predicar. Por ejemplo, un día Dios me pone y me dice: predica sobre la conciencia. Muy bien, yo ya tengo el tema, que es lo que Dios da, el tema. Yo ya tengo el tema que tengo que predicar sobre la conciencia. Por eso que los pastores nos preocupamos, estamos preocupados desde ahorita por el próximo culto que vamos a tener. O sea, termina este culto y ya estamos preocupados que voy a predicar el próximo culto. Y todo el día en la mente está que voy a predicar en el culto. Y comenzamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a analizar, buscamos que Dios nos hable, oramos: Señor, dame el tema para el próximo culto. Y a veces Dios no da el tema, y preocupadísimos. A mí a veces Dios me ha dado el tema estando de rodillas ahí, porque no tenía el tema. Y sin embargo Dios en el último minuto me ha dado el tema. Dios sabe que sobre ese tema tengo capacidad para hablar. Pero hay temas donde yo tengo que preparar. Es como las amas de casa. Las amas de casa se preguntan todos los días: ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué cocino hoy? Porque ya cociné esto, ya cociné lo otro. Tiene que haber algo diferente. ¿Qué cocino? Y se matan: ¿qué cocino? A ver, ¿qué tengo en el frigider? ¿Qué tengo de verdura? ¿Qué tengo? ¿Qué tipo de carne tengo como para hacer? Preocupados, porque quieren que su familia coma algo diferente y rico cada día. Hasta que dicen: ya sé, voy a preparar tal cosa. Una vez que ya tomó la decisión de lo que va a preparar, entonces comienza a habilitar todos los ingredientes para esa comida. Igualito es el pastor. El pastor no sabe qué va a predicar. Le pide a Dios el tema: dame el tema, Señor, ¿qué voy a predicar? El Señor le da el tema. Es algo que no lo puedo explicar.
Porque alguno dirá, pastor, ¿y cómo le da el tema? No te puedo explicar, solo sé que viene al corazón tal cosa. Y eso los pastores ya saben. Los pastores sabemos que ese es el tema. ¿Y qué hago yo? Pues a buscar los ingredientes. Comienzo entonces a buscar todo lo relacionado con ese tema. Comienzo a buscarlo en la palabra de Dios, comienzo a buscarlo en libros, comienzo a buscar en la internet, comienzo a armar el mensaje sobre ese tema. Y aun cuando yo ya tengo ya el mensaje para predicar, en la misma predicación Dios me va llevando de un lado a otro en cosas que yo no había preparado, pero Dios me va llevando y comienzo a decir cosas, y en ese momento, como dice la Biblia, cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cuando se está predicando, el Espíritu Santo está en acción. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso toda la gloria le pertenece al Señor, porque es por medio de su Espíritu, de su voluntad. Él es el que pone el tema, Él guía el mensaje, Él es el que lleva la palabra, Él es el que compunge, Él es el que busca que se arrepientan, Él es el que sana, Él es el que hace todo. Pero Dios escoge hombres para el ministerio, para que sea el medio por el cual Dios va a obrar. Desde la antigüedad, Dios siempre ha escogido personas. Todos los hombres que habla el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, fueron hombres escogidos por Dios. Dios los escogió para que cumplan una misión y puso sobre ellos de su espíritu y los usó poderosamente. Y cada uno, de acuerdo a su historia, a su lugar, a su condición, trabajaron para Dios y sirvieron a Dios, y Dios los usó. Unos fueron profetas, otros fueron reyes, otros fueron campesinos, y otros pues fueron personajes de a pie, comunes, a quien Dios escogió, a quien Dios llamó, a quien Dios le habló y a quien Dios usó poderosamente. Entonces Dios siempre ha usado personas. Y cuando empieza el Nuevo Testamento, lo primero que Cristo hace es buscar a 12. ¿Para qué buscó a 12 si con Él era suficiente? ¿Quién mejor que Cristo? Porque había que enseñar, porque esos 12 iban a ser luego los futuros apóstoles, los hombres que iban a tener a cargo la dirección de la obra, de la iglesia. De ellos iba a salir la doctrina. Por eso cuando se habla de los pactos, cuando se habla de las promesas, se dice, ¿no? Los pactos, las promesas, los profetas, Israel, y también agregan, y la doctrina de los apóstoles. Porque de los apóstoles nace la doctrina, a través de ellos. Las cartas de Pablo fundamentan doctrinas. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las historias del libro de los Hechos muestran cómo se desarrollaba la iglesia y cómo los pastores, los ancianos, los obispos, los apóstoles, evangelistas, todos trabajaban cada uno en una función. Dios los había llamado, Dios los había escogido. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, a fin de que la iglesia crezca, se desarrolle. Y de la misma iglesia iban a salir luego los futuros pastores, los futuros apóstoles, los futuros evangelistas.
O sea, es una cadena, una cadena. Murieron los apóstoles que Cristo escogió, pero luego surgieron otros hombres. Comenzaron a predicar y a enseñar y así se fue hasta los días de hoy. Dios sigue llamando hombres al ministerio. Pero esos hombres a quien Dios llama al ministerio tienen que ser discípulos primero. Tienen que ser discípulos sujetos a su maestro, a su pastor. Por eso dice el verso 17, capítulo 13 de Hebreos, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ve? Obedeced, sujetaos, como un alumno en la escuela, como un alumno en la universidad. Obedece a tu maestro, sujétate a tu maestro, porque por algo es tu maestro. Él no está allí para hacerte perder el tiempo. Él está ahí para enseñarte. Y hay universidades donde hay profesores escogidos que tienen una capacidad, un currículum bien amplio en el sentido de que dominan mucho la materia. Porque las universidades no contratan a cualquiera que se presenta, contratan a los mejores, a los que tienen un historial bastante amplio, bastante grande de conocimiento. Entonces, esas personas son escogidas y esas personas cobran fuerte. Y les pagan fuerte para que enseñen bien. ¿De dónde nace el prestigio de las universidades? ¿De su local? No. Porque es grande, porque tiene una playa de estacionamiento enorme, porque su edificio es moderno. ¿Y creen que ese es lo que le da el prestigio? No. Lo que le da el prestigio es la enseñanza. La exigencia que hay allí, cómo les enseñan. Por eso es que hay universidades que valen más y otras que valen menos, por la calidad de sus profesores, sus docentes. Entonces, amados hermanos, usted dice, bueno, yo no tengo para pagar esa cantidad, voy a otra universidad, vamos a matricular a mi hijo, porque no tengo para pagar, o de lo contrario, lo meto pues a una universidad del Estado, no tengo que pagar nada, pero tienes que dar examen de admisión. Y hay como 300 estudiantes para 5 vacantes. Y para que tu hijo entre, tiene que estar dentro de los 5 primeros. Y tiene que estudiar duro. Y si no lo prepararon bien, no entra. Las academias preuniversitarias se encargan de preparar al joven o a la joven para que ingrese a la universidad con buena nota. Ellos los preparan, les enseñan, son exigentes, son fuertes. Y hay academias que son prestigiosas porque cada año tienen una gran cantidad de alumnos que han ingresado a la universidad. Y eso es una prueba de que esa academia es buena. Porque de 100 alumnos que tienen, 70 han entrado a diferentes universidades. O sea, 70 es un buen número. Quiere decir que han enseñado bien. Pero hay academias mediocres, que el muchacho va, postula y no entra. Que no tiene pues las condiciones.
las enseñanzas adecuadas, la metodología adecuada. Entonces, en las iglesias muchas veces pasa igual. Hay iglesias donde se enseña la palabra de Dios. Y hay iglesias, porque todas enseñan la palabra de Dios, pero hay iglesias que muchas veces enseñan mejor que otras, que te hacen comprender la Escritura de una manera sencilla y contundente, que no te vas a dejar engañar por cualquier viento de doctrina, porque tú vas a tener capacidad, porque no es así. Y no te van a poder poner los dogmas que ellos quieren porque tú ya conoces la palabra. Y dicen, no, eso no es así. Ah, no, ¿y cómo es? Esto es así. Entonces comienzas tú a explicar lo que tú sabes, lo que has aprendido. Eres un buen creyente. Podría ser un buen pastor, pero Dios no te ha llamado a ser pastor. Pero eso no quita que tú conoces bien la palabra de Dios. Porque para ser pastor hay que tener un llamado. No es solamente aprender. Hay algo más. El Espíritu Santo tiene que llamarte. Por ejemplo, hay creyentes que se meten a un instituto bíblico o a un seminario bíblico. Y ellos ingresan a estudiar teología, la palabra de Dios. Ahí le enseñan sobre la historia de la iglesia, ahí le enseñan sobre Apocalipsis, ahí le enseñan escatología, ahí le enseñan las profecías, la historia de Israel, el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en el sector intermedio, cristología, demoniología también hay. Te enseñan todo sobre los demonios, su accionar. O sea, son cursos completos. Y son 3 años. En algunos son 5 años. Como si fuera una universidad. Estudiando teología. Y tú sales de allí a los 5 años, por decirlo, con un gran conocimiento de la palabra de Dios. Un gran conocimiento. Pero eso no te hace pastor. Eso no es suficiente para que seas pastor. Necesitas el llamado. Necesitas que Dios te llame al pastorado de manera personal y que Dios dé testimonio a todos que te ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora las iglesias se dividen y los creyentes se congregan en una casa, se ponen un terno, alquilan sillas, un púlpito. Ya son pastores. No tuvieron un llamado de Dios, no estuvieron sujetos a un pastor, no hubo un pastor que les diera esa confirmación de que Dios los ha llamado. No. Ellos se hacen pastores. Y ellos predican y creen que el pastorado es predicar. No es predicar solamente. Hay temas que son muy escabrosos. ¿Por qué creen ustedes que tenemos tantas doctrinas diferentes? ¿Por qué hay tantas congregaciones con doctrinas distintas? Son creyentes, creen en Cristo, creen en Dios, creen en la Biblia, pero tienen doctrinas diferentes. ¿Por qué algunos guardan el sábado y nosotros no? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado?
¿Y por qué hay otras congregaciones que sí guardan el sábado? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué algunas iglesias dicen que no existe el infierno? ¿Por qué nosotros creemos que sí? ¿De dónde hemos sacado eso nosotros? ¿Por qué creemos en el arrebatamiento de la iglesia, mientras que otros no creen? ¿Por qué nosotros lo creemos? ¿De dónde hemos sacado eso nosotros? Algunos también creen en el arrebatamiento, pero algunos dicen que será al final de la gran tribulación. Otros dicen que será en medio, a la mitad de la gran tribulación. Y otros, como nosotros, decimos que será antes de la gran tribulación. ¿De dónde hemos sacado eso nosotros? ¿Y de dónde han sacado ellos esa historia? De la Biblia. Esos que dicen que el arrebatamiento será al final de la gran tribulación, usan textos bíblicos. Los que dicen que a mitad de la gran tribulación, usan textos bíblicos. Y los que decimos que será antes, también usamos textos bíblicos. Entonces, ¿cuál de los tres tiene la razón? Porque los tres usan textos bíblicos. ¿Cómo podemos entonces entender? Usted es un creyente que está dedicado a su trabajo, a su casa, a su familia. Usted no tiene tiempo para estar escudriñando y como no pone mucha atención en los cultos cuando se hablan de estos temas, pues usted los desconoce. Entonces, usted tiene que saber que en este lugar hay una posición doctrinal y hay una razón por la cual tenemos esa posición doctrinal. Hay una razón. Porque de lo contrario, usted estaría en el aire. Usted viene acá y no sabe cuál es la posición doctrinal que tenemos. Por eso es que para usted, cuando usted entra a las redes sociales, usted escucha a fulano, a mengano, a sotano, y todo le parece bueno. Todo le parece acertado. Oye, mire, escuché una enseñanza tal, que tremendo ese pastor. Todo te parece bien, porque tú no tienes fundamento. Tú no tienes conocimiento base de la doctrina. Por eso cualquier viento de doctrina a ti te sacude, te mueve, te desubica. Y al final termina con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los mormones. Porque para ti, no sé, encontraste que allí estaba la verdad. Pero tú nunca tuviste la verdad. Porque nunca pusiste atención. Nunca escuchaste a tu pastor. Siempre estabas por allí deambulando. Tu mente divagando en otras cosas. Y no estabas poniendo atención a la doctrina. Pero los pastores se preocupan de que tú comprendas las doctrinas, de que tú sepas por qué tenemos esta posición nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo tengo esta posición? Porque ¿cómo yo voy a enseñar algo que no me va a llevar al cielo? Primeramente que yo perdería mi salvación, primero yo. Estaría perdido yo primero, antes que ustedes. Porque estoy en una doctrina errada, una doctrina falsa. Entonces cuando yo enseño, cuando yo predico, yo tengo que convencerles a ustedes de que la enseñanza está sustentada por la palabra de Dios y que esa posición es más fuerte que las otras doctrinas que también están sustentadas con versículos bíblicos.
Yo tengo que demostrar que la posición nuestra es más fuerte que la de ellos para creer en eso. Tengo que demostrarlo. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que Jesús no es Dios. Nosotros decimos que sí. Ellos sacan textos bíblicos de que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado. Sacan textos bíblicos que confunden, que pareciera que dijera eso. Pero la contundencia de versículos, de capítulos, de la historia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de que Jesús es Dios es más contundente. Y por eso nosotros mantenemos esa posición, porque lo vemos más contundente por los atributos, como enseñaba el martes, que Jesús tiene los atributos de todopoderoso que no lo tiene el diablo, que ningún ser creado lo puede tener, que Jesucristo puede estar en 2 lugares, en 3, en 10 lugares al mismo tiempo, donde están 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Él puede, el diablo no puede, porque el diablo no es todopoderoso, no es Dios. Sin embargo, Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los argumentos bíblicos tienen que tener peso, tienen que sustentar que realmente es así, los argumentos bíblicos. Porque si no, cualquiera viene y te engaña. Cualquiera te cuenta un cuento y tú crees. El mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2, él dice, en 2 de Pedro, capítulo 2 o 3 creo que es, él dice que vendrán falsos profetas. A ver, vamos a ver. 2 de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Del pueblo de Dios. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese usted eso. Entre ustedes mismos habrán quienes van a traer doctrinas erradas, falsas. Y si ustedes no tienen un pastor, serán engañados. Por eso el pastor tiene que conocer las Escrituras. Tiene que ser un hombre claro en las Escrituras, para que nadie venga con cuentos y cosas raras. Y que la iglesia esté preparada, alimentada por esa enseñanza, por esa palabra, para que su casa espiritual esté fundada sobre la roca. Y cuando un creyente está bien alimentado espiritualmente por la palabra de Dios, no hay virus, no hay bacteria que lo enferme. Así como un niño está bien alimentado, no hay virus ni bacteria que lo enferme, porque está con todas sus vitaminas y proteínas, está con toda la fuerza, el vigor. Así nomás no se enferman. Se enferman cuando comen algo malogrado. Se enferman cuando comen algo sucio, que está lleno de bacterias o lleno de mosca, y agarra y se lo mete a la boca. Ahí se enferman. Y eso es lo que pasa con los creyentes, que escuchan voces de por acá y de por allá y los enferman, pues. Y luego están confundidos y no saben si es así o no es así. Hay congregaciones
donde la misma congregación está dividida en conceptos. Algunos creyentes dicen, no, pero yo no lo veo así, no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues tienes que preguntar a tu pastor. Pastor, la verdad es que no entiendo bien porque yo encuentro otra cosa acá. A ver, hijo, siéntate. Vamos a ver. Demuéstrame por las escrituras tu posición. Y yo te voy a demostrar mi posición. Y entonces ahí es donde vemos en las Sagradas Escrituras. Hace muchos años, yo todavía no era pastor, pero estaba ya a poco tiempo de ser pastor. Ya yo tenía el llamado, pero todavía no ejercía. Y una hermana me escuchó a mí hablar de un tema y se me acercó aparte. Era una hermana muy prudente. Se me acercó aparte y me dice, hermano Fernando, lo que usted ha dicho está mal. Era sobre el tema del Espíritu Santo. Le digo, ¿por qué? No es así, me dice. ¿Qué le parece si mañana, ese día era viernes, mañana en la mañana, venimos acá al templo, yo vengo con mis libros, usted viene con sus libros, nos sentamos y vemos ese tema? Perfecto. Al día siguiente yo llegué con mi Biblia, ella llegó con un libro grandazo. Y me dice, a ver, enfóqueme su posición, me dice. Era una muchacha que, bien leída, sobre el tema del Espíritu Santo, muy bien. Y yo empecé, y le comencé a abrir la Biblia, y le comencé a señalar, y le comencé a decir, y esto es por esto de acá, y esto porque lo dijo Pedro, y también Juan lo confirma, y plan, pam, 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 pam. Al final, quedó convencida que era así. Yo le digo, a ver, muéstrame tus argumentos. Me dice, no, yo ya con lo que he visto es suficiente, me dice. Entonces los argumentos bíblicos pesan. Si alguien en la iglesia tiene un argumento bíblico superior, más fuerte, de mayor peso, de mayor revelación, de mayor claridad, pues tiene que hacérmelo ver. Usted, pastor, enseña que esto, que lo otro, pero la Biblia enseña otra cosa. A ver, muéstrame. Porque yo llevo muchos años estudiando la Biblia y no he encontrado eso que tú has encontrado. De repente hay una revelación nueva. A ver, muéstrame. Y yo soy una persona que analizo, y si yo veo que tienes razón, pues tienes razón. Y tengo que entender que tienes razón. Pero no porque escuchaste a alguien, no porque leíste un librito, porque esto ya crees que ya sabes. Hay muchas cosas que tienen otro matiz. Entonces, los pastores se preocupan de enseñar y los creyentes tienen que aprender. Los creyentes no pueden aprender solos. Como las ovejas no se pueden pastorear solas. Las ovejas, los animalitos de cuatro patas, ovejas, necesitan un pastor que las lleve a tomar agua, que las lleve donde hay pasto fresco, porque ellas no, solas no pueden. Ellas están meh, meh, meh. Tienen hambre y no hay quien les dé de comer. Entonces necesitan un pastor. Y ustedes no pueden estar meh. Ustedes necesitan un pastor. ¿Y usted, pastor, no necesita un pastor? Claro que sí. ¿Y dónde está su pastor? Hay una diferencia entre ustedes y yo. Yo he sido llamado por Dios a enseñar.
Y se supone, se sobreentiende que si Dios me escogió a mí y me dio un ministerio para enseñar, pues es Dios quien enseña. Es Dios quien me revela su palabra. Es como, por ejemplo, usted estudió 9, 10 ciclos de una cierta carrera. Estudió, terminó la carrera, se graduó, se tituló. Usted ahora es doctor, usted es ingeniero, usted es arquitecto, etcétera. Ya usted se graduó. Ahora usted con ese cartón, con ese título, usted puede enseñar en una universidad. Las universidades lo pueden contratar a usted para que enseñe. Si usted, por ejemplo, se tituló de ingeniero, las universidades le pueden contratar para que usted enseñe ingeniería. Porque usted terminó, usted se graduó, usted es un ingeniero ya. Usted está apto para enseñar. Y usted se va a ir actualizando y usted va a ir estudiando más, porque usted no solamente se graduó, se tituló, sino que ahora tiene una maestría, ahora es magíster, ahora es doctor. O sea, son carreras que van separadas, pero que le dan a usted mayor conocimiento. Y a mayor conocimiento, pues mayor auge, mayor confianza de que usted es un hombre que sabe lo que ha aprendido. Entonces, usted es creyente, usted necesita un profesor. Hasta el día en que usted crezca, se desarrolle y Dios lo llame a usted. Y cuando Dios lo llame a usted, Dios entonces lo va a llamar para un determinado lugar. Y en ese lugar, usted ahora va a enseñar. Enseñar todo lo que aprendió y todo lo que Dios le va a revelar ahora siendo pastor. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo estoy enseñando todo lo que yo aprendí. Y muchas de las cosas que no aprendí, Dios me las ha enseñado y las enseño con sustento bíblico. Entonces mi pastor es el Señor. Cuando venga Jesucristo, el príncipe de los pastores, dice, Él dará el galardón a cada uno. Entonces, ¿quién me enseña a mí? ¿Quién es mi pastor? Pues el Señor. Pero antes de yo ser pastor, yo tuve un pastor. Y aprendí. Tuve varios pastores. Aprendí. Como usted tiene que aprender. Por eso ponga atención a la palabra de Dios. Ponga atención a la enseñanza. No solamente venga a pensar en otra cosa, concéntrese en la enseñanza. Porque el enemigo buscará destruirlo, pero la enseñanza de la palabra le dará la fe y le dará el entendimiento para que usted pueda descubrir las maquinaciones del enemigo. Y usted pueda cuidarse a sí mismo, y usted pueda protegerse, y usted pueda echar fuera toda obra demoníaca. Pero tiene que aprender. Y algunos están pequeños, otros ya han crecido, otros ya están grandes. Ya son creyentes con base firme. Ellos, cualquiera no viene a contarle un cuento. Son creyentes ya maduros en la fe, de conocimiento. Algunos tendrán llamado y otros no.
Pero sin embargo usted es un aporte tremendo para el Señor, porque usted puede trabajar en la escuela dominical, usted puede trabajar con los jóvenes, usted puede trabajar en diferentes ramas de la iglesia. Por ejemplo, un día yo digo, bueno, el hermano, vamos a tener unas enseñanzas y voy a nombrar al hermano fulano porque lo veo con capacidad, con conocimiento, con madurez. Y digo, el hermano fulano nos va a traer la historia de la iglesia. Él va a enseñar eso y yo voy a enseñar otra cosa. ¿Por qué? Porque es un hermano que ha crecido, un hermano que conoce la palabra. Y es un instrumento en la iglesia de bendición para enseñar, para orientar. Pero no todos han llegado a ese nivel. Algunos se han quedado atrás, otros los han pasado. Unos han crecido más, otros se han quedado ahí, no han desarrollado más. Los afanes de este mundo, se enamoraron, comenzaron a dejar a Dios, comenzaron a dedicarse a otras cosas, lo material les llamó más la atención y comenzaron a trabajar. Como no son pastores, pues está bien, trabajan, pero descuidaron su vida espiritual. Viajaron, se fueron a otro sitio, no tienen tiempo. Solo los domingos llegan a la iglesia. Y a veces caen en una congregación donde no hay una buena enseñanza. Y eso pasa, hermano. Cuando yo estuve en Estados Unidos, estuve en una iglesia donde yo veía hambre de la palabra de Dios, pero yo veía que lo que se daba era muy pobre. Y a mí se me retorcía el corazón. Yo quería estar en ese púlpito, pero no podía. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitan siempre venir al culto. La gente no toma en cuenta. Ellos creen que con quedarse en su casa viendo es suficiente. No, necesitas estar acá. No es lo mismo una canción en tu celular que en vivo. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo ver un culto o una prédica por internet que estando en el templo. Porque en el templo baja la gloria de Dios. En cualquier momento Dios te puede tocar. Puede hacer algo en tu vida extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, mis hermanos, las Escrituras nos dice, verso 7 del capítulo 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que fueron una bendición para su vida. Por esa palabra usted es salvo. Por esa palabra usted fue enseñado y creció. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si yo me empiezo a quejar, es porque están dando motivo para eso. Pero si ustedes son sujetos, obedientes, entonces generarán alegría. Van a traer alegría al pastor. Como el pastor va a traer alegría a los creyentes. Y con ánimo va a seguir predicando. Hay pastores que ya dicen, no, ya yo creo que ya llegué a mi final. Ya no sé, siento a la iglesia como que ya yo no les caigo bien, así que ha llegado la hora de la retirada.
Y muchos pastores han renunciado a sus congregaciones. Han renunciado. Y se han ido ya a trabajar o a dedicarse a otras cosas. Con todo y que Dios los llamó. Porque sus congregaciones no entendían. Pues. No entendían. Mire que al Señor, siendo el Señor, le pasó. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Como diciendo, aguanta un poco, no hables así, se está yendo la gente, dijeron. Y el Señor los miró y le dijo, ¿quieren ustedes irse también? No tengo problema. Si ustedes quieren irse también, las puertas están abiertas. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Y en esa acertó Pedro. Pedro acertó en esa, pero en otra la malogró toda. Cuando el Señor dijo, es necesario que yo muera, que me torturen, que vaya a la cruz. Señor, nunca tal cosa te acontezca, le dijo Pedro. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Sí. Avergonzado Pedro. ¿Y quién lo dijo? El más dulce de todos, el más amoroso, al que yo no le llego pero ni a los talones. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo nunca le he dicho a nadie, apártate de mí, Satanás. Y el más amoroso de todos lo dijo, porque era necesario. Porque los conceptos contagian. Por eso hay que tener cuidado. Cuando alguien te venga con un chisme o a decirte algo que desanima, ya sabes quién está ahí ya. Apártate de mí, Satanás. Retírate. Porque no es saludable para ti. Así que esta noche, hermanos, sepamos que tenemos una gran bendición de poder tener la enseñanza de la palabra de Dios. Que usted crece y se desarrolla si pone atención. Y Dios le bendecirá. Porque el que pone atención a la palabra de Dios se enriquece espiritualmente. Y su fe crece y se hace un creyente poderoso en Dios. Espero que todos ustedes lo sean siempre. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti en esta hora. Para que Dios ponga su mano de poder. Si alguno se siente débil, si alguno se siente enfermo físicamente, si alguno tiene algún vicio, si alguno está en pecado, si alguno se ha debilitado, se ha desanimado, se ha desorientado, si alguno tiene dudas, interrogantes, y su fe está tambaleando, permíteme orar por ti, para que salgas de aquí bendecido, fortalecido en tu vida. Si hay alguien que quiera que ore, levante su mano derecha y yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. Ponte de pie tú que te has levantado, que has levantado tu mano. Ponte de pie y cierra tus ojos. Y dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero conocerte más. Yo quiero sentirte más. Yo quiero tener experiencias contigo.
enséñame tu palabra. Señor, yo quiero ser un creyente de poder. Lléname de tu Espíritu Santo. Señor, yo anhelo las cosas espirituales que tú ofreces. Dame de tu presencia. Señor, yo quiero experimentarte grandemente en mi vida. Tal vez yo me he descuidado. Tal vez yo estoy débil. Tal vez yo no he puesto mucha atención. Me he dedicado a otras cosas. Pero esta noche yo quiero entregarme a ti. Yo quiero que tú tomes mi vida en tus manos. Yo quiero que tú me prepares. Yo quiero que tú me enseñes. Que tú uses al pastor y me hables. Yo quiero que tú me llenes de ti. Si tú se lo dices de corazón, Él lo hace. El Señor lo hace. Y voy a orar por ti y por los enfermos también. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cada una de estas vidas que levantaron sus manos, que hoy se acercan a ti de corazón, que hoy te piden una nueva oportunidad, que hoy te piden nuevas fuerzas, bendición especial para ellos, que tu presencia esté sobre ellos, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, que tu gracia los rodee, que tu palabra les enseñe, que ellos aprendan, que ellos conozcan más de las cosas celestiales, que ellos experimenten cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero son las que tú has preparado para los que te aman. Que ellos lo experimenten, Señor. Úngelos con tu Espíritu Santo. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu presencia. Dales el poder y la autoridad sobre las fuerzas del mal. Y haz que ellos sientan, Señor, el deseo ardiente de servirte y de hacer tu voluntad. Y los que están enfermos, Señor, los que han venido con dolencias, con males, te pido, Dios mío, que tú pongas tu mano sobre Daniela Luana Perleche Hernández, que necesita liberación. Libérala. Ahí donde se encuentra, libérala, Señor. Rompe esas cadenas, ataduras. En el nombre de Jesús, declaro liberación para ella. Y sanidad para todos mis hermanos que están enfermos, que tengan dolencia, que tengan males. Tócalos ahora, vigoriza sus cuerpos, llénalos de ti. Señor, sánalos, quita las heridas, quita el virus, las infecciones, el dolor. Toca los huesos, las articulaciones, toca el corazón, el hígado, el páncreas. Sana a los padres de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya!